Y hola a todos nuestros maravillosos seguidores. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal, el espacio donde hablamos de las últimas noticias y curiosidades del mundo del entretenimiento, con un enfoque especial en nuestras estrellas turcas favoritas. Como siempre, estamos aquí para traerte los chismes más frescos y emocionantes sobre tus celebridades preferidas, así que no te lo puedes perder. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, para ser el primero en enterarte de los nuevos videos que tenemos preparados para ti. Ahora sí, empecemos. Hoy tenemos un tema muy especial que ha estado generando un gran revuelo en las redes sociales y en los corazones de millones de seguidores. Hablamos nada más y nada menos que de Bahar Arduç, uno de los actores más queridos y admirados de Turquía. Recientemente, el actor ha vuelto a hacer noticia gracias a unas declaraciones que dejaron a sus fans sin palabras. Durante una entrevista en la que habló abiertamente sobre su carrera y su relación con su compañera de reparto en la famosa serie Kiral Kask, Elçin Sangu, Bahar hizo unas afirmaciones que rápidamente se convirtieron en tendencia en Twitter y otras plataformas. En esa entrevista, Bahar sorprendió a todos con una frase que tocó una fibra sensible en sus seguidores: cada vez que abrazo a Elçin, es como si el tiempo se detuviera. Esta declaración causó un gran revuelo entre los fanáticos de la pareja de ficción, quienes no pudieron evitar emocionarse al escuchar tan profundas palabras de uno de sus ídolos. Pero, ¿qué es lo que realmente significa esta frase? Vamos a desglosarlo. Kiral Kask, Amor de alquiler, es una de las series más emblemáticas de la televisión turca. En ella, Bahar Arduç interpreta a Ömer, un hombre joven y apuesto, mientras que Elçin Sangu da vida a Defne, una mujer que, a pesar de ser muy distinta a él, logra conectar profundamente con su personaje. La química entre ambos actores fue tal que, desde el primer episodio, los fanáticos comenzaron a especular sobre si lo que veían en pantalla era solo actuación o si había algo más detrás. La química entre Bahar y Elçin traspasó las fronteras de la ficción, y muchas personas no pudieron evitar pensar que tal conexión era real. Bahar, en su entrevista, explicó lo que para él representaba trabajar con Elçin, una de las actrices más talentosas de la industria. Según sus propias palabras, trabajar con Elçin no fue solo un reto profesional, sino también una experiencia profundamente enriquecedora en lo personal. Elçin es una persona que te inspira a dar lo mejor de ti. Su energía, su talento y su forma de trabajar son algo que no puedes ignorar. Siempre me sentí motivado para hacer un buen trabajo a su lado. La conexión que creamos en el set no fue solo profesional, sino que fue mucho más allá, afirmó Bahar con admiración. Y es que, si hay algo que se destacó durante la grabación de Kiral Kask, fue precisamente la extraordinaria química entre los dos actores. Muchos aseguran que esa magia que veíamos en pantalla no solo fue producto de un buen guión, sino de la relación genuina que ambos compartían. Las escenas de cariño y afecto entre Ömer y Defne no fueron solo el resultado de una buena actuación, sino de una relación de respeto, confianza y admiración mutua. La frase que más impacto causó, como mencionamos, fue esa sobre los abrazos entre ambos personajes. Para Bahar, cada vez que tenía que abrazar a Elçin durante la grabación, el mundo parecía detenerse. Este tipo de comentarios no solo generan una gran emoción en los seguidores, sino que también reavivan el interés por una serie que, a pesar de haber terminado hace algunos años, sigue siendo un fenómeno cultural. Al respecto, muchos seguidores interpretaron estas palabras como una prueba de la conexión especial entre Bahar y Elçin. Algunos incluso comenzaron a especular sobre si existe algo más que una relación de amistad entre ambos. Aunque tanto Bahar como Elçin han insistido en que su relación es puramente profesional y de camaradería, las emociones que trascienden las pantallas siguen alimentando las fantasías de sus fanáticos. Por supuesto, las palabras de Bahar no pasaron desapercibidas para Elçin Sangu, quien, aunque no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones recientes de su compañero, en entrevistas anteriores siempre ha hablado con mucha calidez sobre él. En una de sus entrevistas, Elçin comentó: trabajar con Bahar fue una experiencia increíble. Es un actor excepcional, pero más allá de eso, es una persona maravillosa. La conexión que tuvimos en el set de Kiral Kask se refleja en lo que mostramos en pantalla. Fue un placer trabajar a su lado. Lo que está claro es que tanto Bahar como Elçin tienen una gran admiración y respeto mutuo, algo que se percibe tanto en sus palabras como en su trabajo conjunto.
A pesar de que ambos han seguido caminos diferentes en sus carreras desde que terminaron Kiral Kask, los fanáticos siguen soñando con una posible reunión en futuros proyectos. Mientras tanto, ambos continúan destacándose en sus respectivos ámbitos. Barar-Duk, por ejemplo, ha participado en varias producciones de gran éxito, consolidando su estatus como uno de los actores más destacados de la televisión turca. Ha protagonizado series como Yüksek Sosyete y Camp Tabanlar, además de estar involucrado en diversos proyectos cinematográficos. Su carrera sigue en ascenso, y su nombre está asociado con la calidad y el talento en cada uno de sus papeles. Elçin Sangu, por otro lado, ha demostrado su versatilidad en una amplia variedad de géneros. Desde dramas intensos hasta comedias más ligeras, ha demostrado que es capaz de asumir papeles muy diferentes entre sí. Algunos de sus trabajos más recientes incluyen la serie Silla Beyaz Aşk y su participación en diversas producciones cinematográficas que le han permitido seguir ganando reconocimiento tanto en Turquía como a nivel internacional. Aunque ambos actores han tenido mucho éxito por separado, no hay duda de que Kiral Kask sigue siendo la serie que marcó un antes y un después en sus carreras. La popularidad de la serie no solo los catapultó al estrellato, sino que también dejó una huella imborrable en la cultura pop turca. Los fans siguen recordando con cariño las historias de amor entre Ömer y Defne, y cada vez que Bar menciona a Elçin o viceversa, los recuerdos y la nostalgia vuelven a aflorar. Si bien muchos fans sueñan con verlos juntos de nuevo en algún proyecto, tanto Bar como Elçin han dejado claro que, aunque el amor por sus personajes nunca se apague, están más enfocados en seguir adelante con sus propias trayectorias profesionales. Ambos han señalado en diversas entrevistas que están deseosos de explorar nuevas oportunidades, tanto en la televisión como en el cine, y que no quieren quedar atrapados en el pasado. Sin embargo, las palabras de Bar sobre Elçin siguen siendo una gran fuente de emoción para sus seguidores. Esa frase sobre cómo el tiempo se detiene cada vez que la abraza sigue resonando en muchos corazones, ya que representa la esencia misma de lo que significa compartir algo tan especial con alguien. Es la magia que ocurre cuando dos personas se conectan de una manera tan profunda que el tiempo parece no importar. Para muchos, esas palabras simbolizan lo que significa hacer arte, un momento de conexión pura que va más allá de la actuación y que se convierte en algo eterno. Y, aunque Bar y Elçin han seguido caminos separados en sus vidas personales y profesionales, esa conexión seguirá viva en la memoria colectiva de sus fanáticos y en la historia de la televisión turca. Así que, queridos amigos, ¿qué opinas de las declaraciones de Barar-Duk sobre Elçin Sangu? ¿Crees que existe una química especial entre ellos que trasciende lo profesional? Nos encantaría saber tu opinión, así que no dudes en dejar tu comentario aquí abajo. Y, por supuesto, si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún detalle de las últimas noticias sobre tus estrellas turcas favoritas. Gracias por acompañarnos en este video, nos vemos en el próximo.